y Luis Fernando López Martínez. Eduardo. Muy bien. Muy buenos días. Muchas gracias, Iñaki. Buenos días a todos y a todas. Siguiendo la excelente presentación y la estela del profesor Arango, en mi caso a mí me gustaría abordar un poco el tema de la conducta suicida y su prevención en jóvenes españoles y la importancia de los centros educativos como el lugar natural en el cual tiene que provocarse o iniciarse este modelo de prevención, incluso, si me apuráis, promoción del bienestar. Sí que es verdad que mi abuela decía que más vale prevenir que curar, pero tal vez es más vale promocionar que prevenir y más vale prevenir que curar. A este respecto, me gustaría brevemente comentar tres cosas o tres datos generales y luego desarrollarlos brevemente al hilo de lo que acaba de comentar el profesor Arango. El primero es, según la OMS, en su último informe, que los jóvenes de entre 15 y 19 años, el suicidio ya supone la segunda causa de muerte no natural a nivel mundial. Esto es un dato de la OMS. Y cuarta entre los 15 y los 29 años. Por otro lado, me gustaría comentar que, obviamente, la niñez y la adolescencia son dos etapas del arco del ciclo vital sumamente importantes y relevantes para el posterior desarrollo, y no solo para el posterior desarrollo adulto, sino para el desarrollo de la sociedad. Los jóvenes, sería una obviedad decir que son nuestro principal capital presente y futuro. La mejor inversión sería precisamente en los jóvenes. Y, por otro lado, me gustaría comentar también, como ha dicho el profesor Arango, que el suicidio es prevenible. Está científicamente demostrado que se puede prevenir con intervenciones oportunas, basadas en la evidencia y, sobre todo, con bajo coste. Y el profesor Arango ha comentado un dato que es sumamente significativo, ¿no? Ante estos datos, me atrevería a decir que el ejemplo más palpable del que estemos hoy aquí es este, ¿no? Pues estos datos nos hacen pensar y repensar cuestiones de fondo que incluso aparecen en el capítulo 3 de la Constitución española, ya que estamos en este lugar, o aparece recogido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde en la meta cuarta dice garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas y todas las edades. Dentro de este contexto y esta breve introducción, me gustaría también recoger el testigo de algo que ha comentado el profesor Arango, que es cómo utilizamos el lenguaje. Entonces, dentro de cómo utilizar el lenguaje, es muy importante que el lenguaje crea realidades. Desde nuestro punto de vista, el concepto clave es conducta suicida. Conducta suicida es un fenómeno complejo, poliédrico, que tiene diferentes caras y que, en función de cómo se utilice, genera una realidad u otra, ¿no? Obviamente, ir alejando el estigma y el tabú es un concepto sumamente importante, pero me gustaría que quedara claro que la conducta suicida no solo se refiere a la muerte por suicidio. La conducta suicida se refiere a la ideación, a la planificación, al acto y, si queréis, a la comunicación. Esto es sumamente importante que quede claro, porque los principales factores de riesgo en la muerte por suicidio son varios, pero dos concretos, que son haber tenido antes tentativas previas y haber pensado antes la conducta suicida, es decir, haberlo pensado. Entonces, estos son aspectos muy importantes porque es un espectro de gravedad que, en la medida que yo lo detecto o lo intervengo antes, es mucho mejor. Obviamente, cuanto antes se detecte, mejor, y cuanto antes se intervenga de forma precoz, mucho mejor, ¿no? Por lo tanto, una vez dicho esta pequeña delimitación conceptual, para que todos estemos claros de qué estamos hablando, me gustaría dar datos epidemiológicos reales de un estudio que estamos liderando desde la Universidad de La Rioja, de la mano del Consejo Nacional de la Psicología y Psicofundación. Es un estudio que se llama SICE, que es el estudio de psicología en contextos educativos. A día de hoy tenemos 6.000 adolescentes de 6 comunidades autónomas y en diciembre tendríamos unos 15.000 adolescentes de toda España. Hasta donde llega mi conocimiento, posiblemente sea el estudio más representativo que hace un análisis epidemiológico de la salud mental, pero en concreto de la conducta suicida. Y estos datos son de ayer de tarde, que los traigo, con vuestro permiso, hoy. El 19%, casi el 20% de esos 6.000 adolescentes de entre 14 y 19 años han deseado estar muertos en el último año. 19,9%. ¿Has tenido ideas de quitarte la vida? El 15,5% ha respondido afirmativamente que sí, el 15,5% de esos 6.000. ¿Has planificado quitarte la vida? Un 7%. ¿Has comentado que quieres quitarte la vida? Un 8,5%. ¿Has intentado quitarte la vida? Un 4,6%. Son datos de un estudio epidemiológico que está haciendo en toda España. Y si eso lo extendemos a la prevalencia vital, el 9,3% ha intentado quitarse la vida en algún momento de su vida. Son datos reales sobre la prevalencia. Esto hay que añadir otros aspectos que no quiero incidir por el poco tiempo que tengo. Pasaría, una vez visto estos datos, a la prevención.
obviamente el suicidio es prevenible y en el contexto educativo es el lugar natural, obligatorio, el lugar que de por sí debería darse esta formación, información, sensibilización y concienciación de los jóvenes. Es el lugar donde de forma obligatoria tienen que estar la mayor parte del tiempo, el lugar natural y el lugar donde hay que formar a las personas, ¿no? Dentro de ese contexto, la literatura un poco al respecto indica que la restricción de acceso a medios letales, los programas de formación en habilidades y competencias socioemocionales y las intervenciones en este sector son eficaces, eficientes y efectivas. Por poner dos datos. El primero, cuando cogemos estos conjuntos de datos y vemos el tamaño del efecto, es decir, si sirven o no, se sabe y está demostrado que reduce los intentos de suicidio y la ideación suicida. Y eso se mantiene a corto, a medio y largo plazo. Es decir, que una intervención puntual de unas 10 horas en el contexto educativo hace que esto se mantenga hasta donde llega nuestro conocimiento al año. Eso es muy importante. Y no solo eso, sino que por cada intervención que se realiza en el contexto educativo, los datos indican que se reduce un 13% la ideación y se reduce un 34% las tentativas. Entonces, los datos un poco lo que nos dicen es que un contexto importante para intervenir, fundamentado en la evidencia, es el contexto educativo. ¿Qué programas funcionan? 5. Concienciación y educación del currículum. Entrenamiento en liderazgo de pares, es decir, entrenar a los líderes del grupo para que identifiquen señales para que a su vez se pongan en contacto con un adulto de referencia. Entrenamiento en competencias socioemocionales, regulación emocional, tolerancia a la frustración, optimismo y un largo etcétera. Entrenamiento en el personal del centro, los gatekeepers. Y cribado de alumnos de riesgo. ¿Qué es esto? Tener herramientas psicométricamente válidas para detectar a esos alumnos que no lo dicen. A día de hoy en España hay 2 instrumentos validados en español, que son la escala Peikel y la escala Sentia. Sentia porque se cree que es la diosa de la protección de la salud mental infantojuvenil. 2 medidas baremadas que se pueden utilizar con este fin de cribado. Y para acabar, que solo me queda un minuto, yo creo que queda claro que la conducta suicida es prevenible, que es un desafío social al cual tenemos que dar respuesta, como ha dicho el profesor Arango, a través de recursos, a través de programas coordinados, a través de una estrategia de prevención holística, integral, accesible y fundamentada en las personas. Yo creo que eso es muy importante. La palabra que tiene que resonar aquí es corresponsabilidad y recordar que nuestro bien más preciado son los jóvenes, son nuestro capital presente y futuro y que es una labor de todos proteger, promover y cuidar la salud mental de todos nosotros. Sin más, tenemos que hacer como personas, profesionales, políticos, que los jóvenes sientan que la vida merece la pena y es hora de actuar. Muchas gracias. Fernando López Martínez, por favor. Gracias, Iñaki.